Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. En este programa haremos una revisión sobre los temas más relevantes del primer semestre de este año a nivel nacional e internacional. Esperemos que sea de su agrado. La iniciativa para elevar a rango constitucional el derecho de las personas al matrimonio igualitario, con independencia de su identidad de género o preferencia sexual, ha causado rechazo en diversos sectores de la sociedad. Con ella se pretende promover la igualdad e inclusión y promover una verdadera sociedad de derechos, asegurando que todos estos estén consagrados en las leyes y se apliquen de igual manera para todas las personas. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió la iniciativa de reforma constitucional y al Código Civil Federal enviada por el presidente Peña Nieto para reconocer al matrimonio igualitario como derecho humano. Se propone reformar el primer párrafo del artículo 4, donde se argumenta como premisa fundamental para el ejercicio del derecho a la igualdad y a la no discriminación, el entendimiento de que todos los derechos humanos se basan en el reconocimiento de la dignidad humana que hace a todas las personas iguales en derechos. Ahora sí que sorprendió el presidente Peña Nieto a propios y extraños y bueno, pues dice personas que pues tienen no solo el derecho a contraer matrimonio teniendo pues el sexo que tengan, sino el derecho incluso a pues establecer como propio aquel tipo de sexo que ellos decidan tener, de poder cambiar de sexo, poder inscribirse en el registro civil sin ningún problema, sacar su pasaporte en función del sexo que hayan escogido. Esto que, por supuesto, era una discusión que hace tiempo era vista como pues, parte de una demanda de grupos marginales. Era toda esta demanda de grupos lésbico, gay, etcétera, que era algo así como sectores que no formaban parte, digamos, de la corriente central, llamémoslo así, de la sociedad mexicana, fue asumida por los grupos de izquierda, primero, en una sociedad profundamente machista como la mexicana, y en otros lugares también con esas características, y que paulatinamente, como parte de la lucha de estos sectores, se fue incorporando al discurso con, por supuesto, resistencias muy fuertes en los sectores conservadores que siguen incluso hoy cuestionando que este tipo de uniones puedan ser pues nombradas o determinadas como matrimonios y que en esta propuesta del presidente pues se consideran ya incluso la definición propia de matrimonio ya no es para reproducir la especie, sino para simplemente tener un lazo que le permita a dos personas pues manejar una relación y tener derechos legales con respecto a esa relación, en algo que pues ahora sí que el presidente rebasó por la izquierda, sorprendió y ahora lo lanza como una propuesta que de prosperar, que me imagino que tendrá un amplio consenso, salvo algunos rechazos en los sectores conservadores, para que pues ahora sí que México se convertiría, creo, en uno de los países, por lo menos en América Latina, con una legislación la más avanzada o de las más avanzadas al respecto. Sí, tres cosas que se me ocurren al respecto. Una primera es que pues mientras más derechos tengan las personas, los seres humanos, eso es preferible, en mi opinión. En consecuencia, pues me da gusto que se haya avanzado en esto. Es un proceso que ha sido complicado y a mí me gustaría que esta lucha contra la discriminación, que en este caso es para el caso del género y de la preferencia sexual, también se tuviera para otros temas como la discriminación racial, que en México sigue siendo un problema mayúsculo y siempre nos hacemos tarugos con eso, pero bueno, en esto sí se ha avanzado. Lo segundo es que es sorprendente que lo haga un presidente de la República, que además viene del PRI, que no ha sido un partido que le guste mucho este tema. En muchos estados, cuando se han discutido asuntos asociados a preferencia sexual o incluso el aborto, no solo ha sido el PAN el que se opone, el
PRI se ha opuesto en muchos estados y esto creo que iría un poco en contra de lo que decías. No creo que haya un consenso general aquí de a favor de esta iniciativa. En buena parte del país estos temas no son atractivos, a la gente no le gustan, no es únicamente conservadores, un grupito chiquito, es una posición más o menos generalizada en buena parte del norte de México, por ejemplo, ya lo veremos cuando se discuta. Y el tercer asunto que para mí es más importante es cómo hemos ido cambiando los seres humanos, de manera que hoy discutimos asuntos que hace 25 años no existían. No. O si existían, los escondías. No, es exacto, sí, no, pero no existían en términos de la discusión pública, me refiero. No es que no hubiera discriminación, claro que la había. Y las personas que sufrían esa discriminación no tenían de dónde agarrarse y era una tragedia para ellos. No es únicamente este tema, hay otro montón de temas que han ido empezando a convertirse en asuntos públicos y en mi opinión esto se debe a las tecnologías de información y comunicaciones que han permitido que personas que piensan y actúan de la misma manera puedan encontrarse, que no se hubieran encontrado jamás en el día a día, pero ahora lo pueden hacer. Y una vez que hay un grupo organizado, hay política. Y a los políticos lo que les encanta es hacer lo que la gente quiere porque ahí están los votos. Ajá. Entonces, creo que esa es la secuencia que estamos viendo. Yo lo único que te diría, Sí. Macario, es que coincido contigo en que las resistencias ahí están. Lo que sí te digo es que la clase política, los diputados y senadores que hoy están ahí presentes, este tipo de planteamiento les es difícil ponerse del lado incorrecto. Eso es cierto. O sea, este discurso hoy que era visto como el políticamente incorrecto hace 15 o 20 años, salir defendiendo esto era algo así como convertirse en un homosexual más o en alguien que defendía derechos de aquellos que eran vistos como gente... Todavía hace poco se consideraba una enfermedad, como una enfermos, perversión, exactamente, sí, hace poco como perversos. todavía, ¿eh? Hoy va a ser bastante complicado que alguien salga en la tribuna a ir a cuestionar la legitimidad de esto, aunque van a aparecer conservadores que tratando de matizar su discurso digan lo que ha dicho el episcopado. Bueno, esto no es matrimonio, esto es básicamente una unión legal, pero no es matrimonio que en la definición tradicional religiosa de la iglesia o de las religiones como tal, pues es la unión de un hombre y una mujer con el objetivo de procrear, ¿no? Y hasta ahí tendría que llegar. Es que, a ver, yo en lo personal pienso que coincido con Macario, creo que esto es un avance, es reconocer una realidad, digo, la preferencia sexual de los individuos pues no es un bloque, no es monolítica. Y de alguna manera eso impacta en las relaciones que se dan en la sociedad. Las parejas del mismo sexo, hasta antes de esta legislación, las que se querían separar, las que querían tener una pensión o que no, o que su pareja tuviera una pensión, todas esas cosas que son cotidianas, que son parte de la vida de todos los días, pues simplemente no se podían aplicar las mismas normas o las mismas reglas que para la población heterosexual. Entonces, en ese sentido me parece que es un avance, pero yo creo que, yo no estoy tan seguro que que la mayoría de la población esté apoyando esta iniciativa del presidente. Me llamó muchísimo la atención las declaraciones de Emilio Gamboa al ir al Senado por parte del PRI, que decía, bueno, no, yo no me voy a manifestar sobre esto, vamos a dejar que se dé la discusión, que se expresen libremente los legisladores. Eso lo que te dice, pues es que no está totalmente negociada la iniciativa. Sí habló de que era una iniciativa progresista y demás, pero bueno, me parece que ahí todavía falta terreno por recorrer. Y falta terreno por recorrer porque la iglesia, hay que reconocer, México es un país mayoritariamente católico y la iglesia se opone a ello, y se opone a ello por lo que tú acabas de mencionar, porque dice que los matrimonios en personas del mismo sexo no constituyen la forma adecuada de desarrollar una familia y tampoco favorecen la procreación en función de cómo la Iglesia Católica lo acepta. Ahora, ahí me parece que, y eso ahí es donde va a estar la discusión, no está muy claro cómo se va a resolver, no creo que nadie pueda ceder en su posición, pero lo que sí es un hecho es también reconocer que una cosa es la libertad de creencia religiosa y otra cosa es la libertad de preferencia sexual. A mí me parece que no se oponen
abiertamente. El que quiera reconocer o aceptar los matrimonios entre el mismo sexo, bueno, pues ya tendrá que ponerse, ¿no?, de acuerdo en su propia cabecita si eso va o no va con sus costumbres o con su cultura religiosa. Y pero no condenar a aquellos, ¿no?, parejas o aquella población que tenga una preferencia por personas de su mismo género. Pero insisto, creo que no va a estar fácil la discusión, yo no creo que ya la tengan aprobada de entrada, y es algo que va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Finalmente se trata de una decisión que está en el ámbito primero de lo privado, y creo que ahí se tiene que mantener en el ámbito de lo privado. Nadie puede forzar a uno o a otro a manejarse o a definirse a partir de una ley que obliga a uno o a otro a tener determinado tipo de relación en función del el género como tal, pero lo que sí tiene que haber es una legislación que le dé un marco jurídico a la relación que se da dentro de esta situación. Y esto es lo que se está tratando, creo, de manejar de manera clara. Ha sido una demanda que nació en la izquierda, aunque hay algunos en la izquierda hoy que no estarían dispuestos a aceptar esto. Pues ve López Obrador, él ha estado en contra abiertamente de esto. ¿No? Creo que hay sectores de alguna forma, incluso dentro de la izquierda, que siguen viendo esto como algo que es mal visto, es propio de todavía esta idea de que se trata de una perversión. Y bueno, pues esto más que nada termina uniendo a sectores de la derecha y de la ultraderecha que siguen viendo esto con ojos propios, pues, de una ideología totalmente trasnochada, ¿no? Sí, yo creo que la Iglesia debería ser un poco más cuidadosa con sus asuntos porque la Iglesia le encanta meterse en el tema sexual. Y en eso no le ha ido bien, en eso no tienen autoridad alguna, creo ni yo. moral tampoco. Por eso, porque ellos han cometido errores verdaderamente serios al interior de su estructura. Es decir, no es únicamente que haya uno u otro sacerdote que haya cometido realmente delitos en materia sexual, estoy hablando de pederastia, sino que la estructura de la Iglesia los ha defendido, y esa es la parte que es grave. Entonces, a mí me parece que la Iglesia no debería estar opinando estos asuntos. Ellos tienen un montón de cosas que deben hacer en términos de sus creencias, de hacer su pastoral, toda esta parte que yo creo que es muy importante, y un poquito que dejen que cada quien en su vida privada pues haga lo que guste, ¿no? Porque estarse metiendo en esto creo que no es una muy buena idea. No, y creo que, bueno, finalmente el planteamiento hecho por el presidente de la República lo que está reconociendo es a este grupo que cada vez tiene, por supuesto, una mayor cantidad de gente que tiene absolutamente el derecho de manifestarse y dentro del marco del respeto al tercero, pues hacer ahora sí que de su vida lo que finalmente le plazca. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El caso Panama Papers tuvo frutos para el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, que recaudó 301 millones de pesos. En un informe dijo que identificó a 311 sujetos, 280 personas físicas y 31 empresas que están relacionadas en forma directa o indirecta, o bien las refieren como prospectos de clientes del despacho. El SAT también informó que identificó a 52 personas sin registro federal de causantes involucradas en el caso. Descubrió que el total de los involucrados sin registro y con empresas offshore, o sea, pues ahí en alguna isla, son 100 y que los 48 restantes están en proceso de ser identificados. Al ser identificadas precisamente estas personas son ya sujetos de actos de fiscalización para que se pongan al corriente y su información será analizada para determinar sus obligaciones fiscales, enviándoseles cartas de invitación y si procede la realización de auditorías. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que investiga a 33 personas por el caso Panama Papers, que en su mayoría tienen que ver con actividades empresariales. Dijo que 18 de ellos ya tienen auditorías abiertas por casos anteriores y 2 en otros países. A nivel mundial, su primer víctima fue el primer ministro de Islandia.
Sigmundur Gulason, quien supuestamente no declaró su participación en una sociedad offshore que tenía junto a su esposa, o sea, se clavó un montón de dinero ahí de Islandia y se lo llevó a Panamá. El caso Panama Papers se dio a conocer por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y se trata de la filtración de documentos de la empresa panameña Mossack Fonseca que muestra cómo son utilizados muchos de los paraísos fiscales para ocultar riqueza de políticos, empresarios, deportistas, artistas y delincuentes, de todo lo que se puedan ustedes imaginar, buenos y malos, algunos pues que lo hicieron de manera totalmente lícita o que se utiliza como un mecanismo simplemente para pues bajar impuestos, totalmente válido, y otros para lavado de dinero, otros para robarse, o sea, para esconder el dinero que se robaron, como el caso del ministro de Islandia, que pues era el que había pues hecho la campaña cuando en el 2008 había tronado Islandia y era el de la campaña contra la corrupción. Dijo, bueno, pues me llevo mi dinero antes de que yo mismo me vaya yo a pescar, y bueno, pues ya lo pescaron. Ahí está eso, el caso Putin, y el caso que es bastante grave, junto con el de lo que es la alta jerarquía china. Es importante, Xi Jinping, fundamentalmente por el caso pues, de el lavado de dinero y de una enorme cantidad de inversiones que tendrían pues para lo que llamaban las inversiones para un eventual canal en Nicaragua, dinero que de alguna forma intereses rusos, intereses chinos en América Latina estarían o habrían hecho en esos paraísos fiscales unas transacciones importantes. Y en medio de eso, por supuesto, pues los escándalos de dictadores africanos y también de empresarios de distinto tipo, incluidos algunos mexicanos, ¿no? Yo creo que lo primero que hay que poner más o menos claro es que este es un robo de información de una persona que se lo da a una organización que tiene la capacidad de filtrar esto a la prensa y de darle difusión. Es un fenómeno que ha ocurrido en muchas ocasiones. Aquí en México lo hacemos con toda frecuencia con esto de las grabaciones telefónicas. A cada ratito sale, sobre todo en las campañas, probablemente en los próximos meses escuchemos cosas de estas. Son ilegales tanto las grabaciones como la difusión, y en este caso de los Panama Papers también es ilegal la manera como se obtienen los datos. Como es un asunto internacional, es muy difícil que se les aplique alguna ley, entonces ahí se van con esto. A la gente le encanta esto porque pues, son personas con poder las que resultan golpeadas por este tipo de filtraciones, y pues el ánimo del ser humano siempre ha sido pues estar viendo cómo queman a la gente, ¿no? En las plazas, o cómo se lo comen los leones en el en circo romano. Entonces estas cosas le encantan a la gente. Esto no sirve para hacer justicia, porque pues, todo lo que sale de ahí no se puede usar, no se puede utilizar. Puede servir como señal para ahora vamos a investigar al que no estábamos investigando, pero como decías en el inicio, pues prácticamente 2/3 partes de los que están investigando ya los estaban investigando de cualquier manera. A los otros nuevos, a lo mejor ahí por ejemplo está el señor Salinas Pliego, que apareció entre los datos, pero cuando uno revisa lo que aparece ahí, pues todo se ve muy en orden. De hecho, incluso le hicieron due diligence porque pues su hija es senadora, entonces esos son casos que se revisan con más detalle. Entonces ahí no hay nada raro. Apareció el señor Lozoya, por ejemplo, de Pemex, pero pues no hizo nada. Él no iba a intentar, finalmente no le gustó o no lo hizo, pero lo pusieron en el mismo bonche ahí con el señor Hinojosa, que ese sí trae $100 millones de quién sabe dónde, y que ese sí hay que estar revisando. Entonces, como que a la hora de juntar todo esto, pues acaban mezclando casos de empresarios que hacen las cosas en orden, de gente que, por ejemplo, va a comprar una propiedad en Miami y tiene que hacerlo a través de una empresa porque es la forma más eficiente de hacerlo. Hay gente que evade impuestos y hay que revisar ese caso. Y está el caso peor, lavado de dinero, es decir, criminales, porque también aparece el Chapo en estas cosas. E incluso aparece Caro Quintero, o sea, porque en estos papeles vienen desde los años 70, entonces agarraron parejo, ¿no? Parejo, ¿no? Ahí está todo el mundo. Hasta futbolistas. No, todo el mundo, no. Bueno, pero todos los de ese círculo que tú dijiste, ¿no? No, bueno, y futbolistas Messi, ¿no? Messi, porque pues pagan mucho impuesto en Europa y es una buena manera de no hacerlo, ¿no? Son las ayudas y no que le da su necesariamente papá. es ilegal. El punto fundamental es, yo creo que nos estamos aproximando a un estadio en donde los principales países en donde sí se paga impuesto ya no están dispuestos a que estos paraísos fiscales permanezcan hacia adelante, porque se están perdiendo una cantidad de puntos de recaudación en cada uno de los países en donde se genera la actividad económica, suponiendo que todo es legal, que no hay nada robado. De todas maneras, el solo hecho de irse a un paraíso fiscal y pagar menos impuestos ya es un costo de oportunidad importante para el país, digamos, donde se originó la actividad económica.
tarde que temprano vamos a llegar a un punto en donde estos paraísos fiscales van a tender a desaparecer por convenios internacionales, porque los van a empezar a hacer a un lado o porque van a empezar a fiscalizar de una manera mucho más estricta a las personas que depositan su dinero ahí. El caso de Suiza, en donde hay un primer, yo no quisiera llamarle violación, pero es una especie de fuga de información desprotegiendo el secreto bancario a través de Estados Unidos, es un primer caso en donde ya la propia Suiza dice, yo no me puedo mantener como independiente ni como paraíso fiscal frente a todo lo que está pasando. Y el segundo punto fundamental de esto no es la parte fiscal, sino es precisamente el combate contra el crimen organizado. Esos dos pilares, tarde que temprano, tienen que incidir para la desaparición de estos paraísos fiscales y emparejarse con tratados de doble tributación como le hacen todos los demás países del mundo. Y a quien resulta fuertemente dañado es Panamá. El gobierno panameño tuvo que salir a decir, oigan, no, yo sí, aquí se pagan impuestos, nosotros estamos colaborando, y le cayó encima a todo el mundo. Incluso José Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, dijo, este es un llamado específicamente a Panamá. Hay que recordar que últimamente pues, se ha puesto ya en vigor esto que se conoce como FATCA, o que sería este acuerdo fiscal a nivel internacional, en donde lo que se está diciendo es, no puede existir esto que Macario dice, cada quien puede manejar su propia estructura fiscal, es un problema de soberanía, es cierto, pero lo que no puede existir es modelos fiscales donde aquí no se te cobre absolutamente nada y en donde tú sí cobres, porque entonces esto termina convirtiéndose en un mecanismo de fuga de capitales totalmente pues irregular o no recíproco, digamos, por llamarlo de alguna forma. Y esto de entrar en un sistema de información fiscal, donde yo puedo saber si pagaste el impuesto aquí o no lo pagaste allá, creo que esto es lo que finalmente lo que le está diciendo a Panamá es, no se vale que tú estés manejándote en esos niveles de, digamos, por un lado secrecía y bajos impuestos, y esto es lo que se está demostrando a través de estos papeles. Sí, son creo que dos cosas distintas. Una es donde pagas menos impuestos, eso es perfectamente válido, cada quien puede poner su tasa de impuestos. Nueva Zelanda o Irlanda cobran menos, pero haces un tratado de doble tributación y entonces se verifica que no te estén haciendo trampa. Hay otros casos de países en donde no solo se paga poco, sino que se puede pagar cero, pero además te esconden el dinero. Esa es la parte que es grave, por eso el tema del lavado de dinero especialmente. Entonces, en donde Panamá va a tener que actuar rapidísimo es en volverse transparente, y de ahí en adelante podrán seguir teniendo ciertas operaciones financieras un poquito más flexibles que en otras partes, con menores tasas. Panamá ha aprovechado mucho la circunstancia difícil de Colombia y más recientemente la de Venezuela para tener un crecimiento económico muy significativo. Tienen un distrito financiero de primer mundo. Entonces creo que esto finalmente no necesitan seguir con este tipo de cosas, pueden hacerlo de manera bastante más civilizada y no dudo que lo hagan, y se nos van a quedar pues, prácticamente 5 o 6 lugares en el mundo en donde hay esto. Todas ellas son islitas, las Islas Vírgenes Británicas, una que se llama Tenui, que no sé ni dónde está, entonces, pero son islitas, ¿no? En donde ahí corres además el riesgo de que se te desaparezca la isla y el dinero, con todo tu dinero. El cambio climático. Exactamente, y desaparezca la... Había aeropuerto, ya no hay nada. Ya no hay nada y se acabó tu dinero, ese es otro de los problemas. Y yo sí insistiría en dos casos que creo que son importantes en términos de política internacional, que sería China y Rusia. O sea, el impacto es gobiernos, estamos hablando aquí de gobiernos, de Xi Jinping en China y de Putin en Rusia, utilizando este tipo de lavaderos internacionales como una forma de seguir teniendo influencia, de seguir buscando no solamente el enriquecimiento de algunos de sus funcionarios, sino la capacidad de actuar en distintos continentes. Y creo que esta es parte todavía de del signo que tiene modelos dictatoriales que requieren todavía esconder el dinero y las intenciones en alguno de estos paraísos fiscales. Déjame añadir a Siria, porque una de las personas que apareció fue el que maneja el dinero de Bashar el-Assad, que está utilizando ese dinero para financiar a sus grupos de paramilitares. Para la compra de armas, para todo. Entonces, esa es otra dinámica que sí es bastante más complicada. Putin no solamente lo ha de usar para eso, sino también para llevarse lana para él. Sí, no, eso me queda claro. Es un gobierno profundamente corrupto. Digo, aquí nos quejamos del nuestro, pero hay otros niveles, ¿no? Y en el caso de China es muy interesante porque China tiene muchos problemas ya en este momento, y Xi Jinping
Jinping parece ya encaminado a convertirse en emperador. Ha estado deshaciéndose de todos sus contrincantes, acusándolos a todos de corrupción, por cierto. Esa es una buena Algunos forma. han sido ejecutados, otros nada más se van a la cárcel, pero ya se está Es lo quedando mismo. con todo el poder y probablemente ya no se vaya. Creo que eso va a ser parte de esta dinámica de China que está en una etapa distinta a la que todo el mundo ha visto en los últimos 15 años. Pero el ánimo imperialista de incidir en lo que está sucediendo en países, por ejemplo, pues muy endebles en estos momentos, como puede ser el caso de Venezuela, y que claro. tiene una posición no solamente en la parte petrolera, sino geopolítica fundamental en toda el área del Caribe, pues es muy evidente para dónde va ese dinero. Ahora, no son poquitos tampoco los estadounidenses que están en los Panama Papers y que también tienen pues, cierto apego en muchos sentidos, ¿no? Pero yo creo que la filtración está más dada en función de otro tipo de intereses políticos. Yo creo que estaría más en un intento de pegarle más a Rusia y a China que estar Es buscando... la venganza de Snowden. Es la venganza de Snowden y por ahí soltar este tipo de información. En medio además de una luz de documentos, estamos hablando de cuántos... Eran 14 terabytes o una cosa así. Una No, cosa, una sí, sí, brutalidad sí, que sí. para poder procesarlo se Monstruos. requiere Sí. muchas cosas. Y bueno, vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Después de muchas críticas y enfrentamientos contra la autoridad, el grupo interdisciplinario de expertos independientes presentó su informe final días antes de que terminara su periodo de investigación en el país. El grupo concluyó que existe la certeza de que en el ataque contra los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa existió una perfecta coordinación entre diferentes corporaciones policíacas y presuntos integrantes del crimen organizado, esto con el objetivo de desaparecerlos. El documento señala casos de tortura en personas detenidas por la desaparición de estudiantes y sugiere que en las escenas del crimen como el basurero de Cocula y las inmediaciones del río San Juan se pudo también haber sembrado evidencia. El grupo interdisciplinario de expertos independientes denunció en su último informe que hay una falta de voluntad del gobierno federal para alcanzar lo que llaman la verdad sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. El grupo no presentó pruebas concretas y el rechazo al tercer peritaje sobre el basurero de Cocula estuvo ahí presente luego de que se comprobó por parte de estos peritos expertos en incendios de que ahí hubo pues finalmente fuego y al menos 17 personas fueron incineradas. Suena interesante que este grupo interdisciplinario, que no es interdisciplinario, ni es de expertos, ni era independiente. O sea, lo único que era grupo. Todos eran abogados, menos uno. ¿Sí? Todos eran militantes políticos o son militantes políticos en sus países de origen. Hay que reconocerlo, no hay nada. Se quejaban de que la prensa no los trataba bien, como si hubiesen venido como que de otro planeta. Aquí eran inmaculados, intocados, que me parece que tampoco tiene por qué serlo. Así como se criticó y se critica los procedimientos desaseados por parte de PGR y por parte de las propias autoridades, que terminaron finalmente convirtiendo un problema municipal, local, estatal en un problema federal, que ahora New York Times y autoridades se lo avientan al gobierno de México. Creo que es el peor acto de torpeza política que ha tenido el gobierno federal. Lo que me queda claro es que el grupo terminó convirtiéndose en un grupo de presión política. El día de ayer se despedían de los padres de esta gente, pues ya pues en un acto político típico mexicano, Descarado. en donde ya Con los visten florecitas. con florecitas y todo, ya se volvieron parte de la militancia política. Ahora, en términos de presentación de pruebas, hay cosas que, pues sí, son denuncias del sistema político o del sistema judicial mexicano, pero para eso no lo necesitábamos, lo conocíamos. El tema de fallas en el debido proceso, que como El escribía famosísimo. yo ayer en el Financiero, pues es una parte de una perversión que hay en este país en donde los errores de debido proceso terminan siempre beneficiando fundamentalmente a los criminales, nunca a las víctimas, y en donde pues parecería ser que la tesis fundamental de que lo que no se desacredita es que allí lo que hubo fue la presencia de crimen organizado en colusión con autoridades municipales, con participación o al menos omisión por parte del gobierno estatal, y en donde pues a estos estudiantes, infiltrados o no por el crimen organizado, se les asesinó, se les incineró. No se sabe si finalmente todos fueron llevados sus restos al río Cocula, allí a Cocula,
y que en función de ello pues se llevó a cabo esta terrible masacre, pero de eso a convertirlo, y creo que este es el grave error del GIEI, que es que venían ya con una tesis previa establecida. La tesis era la que habían comprado grupos diciendo esto fue un crimen de Estado, o sea, el gobierno federal, Policía Federal y el Ejército se los llevó, los desapareció y los mató. Esa era la tesis que venían a demostrar. Y si la realidad era contraria a eso, la realidad estaba equivocada. Y por eso los desechan tesis o desechan pruebas que ahí estaban. O sea, el tema de los restos que aparecieron ahí, que han sido corroborados, que se trata de este muchacho que finalmente es el único que se tiene identificado, pues los hace moverse en un terreno muy difícil de demostrar. Hablan de falta de cooperación. Es cierto, hay niveles de desaseo porque el gobierno creo que entra en un momento, el gobierno federal entra en un momento en donde pues todo lo que es el escenario del crimen ya ha sido modificado y a partir de ello se enloda, se mete en un terreno del cual no sabe salir. Yo creo que más que el tema, como se manejó en algún momento de la Casa Blanca o de los problemas de interés del presidente, el mal manejo del tema Ayotzinapa ha sido el peor error del gobierno de la República. Sí, lo que sabemos ahora con más evidencia es que el sistema judicial mexicano no funciona. Ya lo sabíamos, ahora tenemos más evidencia, qué bueno que la tenemos. Creo que ya tenemos la solución a ese problema, que es precisamente la reforma judicial que se hizo hace 2 años y que no termina de aplicar, que entre varias cosas que tiene, incluye tener una fiscalía de la nación, ya no una procuraduría dependiente del Ejecutivo, sino una fiscalía independiente y autónoma que pueda trabajar de una manera más eficiente. Eso no va a cambiar todo, necesitamos tener gente calificada, gente que tenga una trayectoria diferente a la que han tenido quienes se dedican a la procuración de justicia en México, que aprendieron bajo el régimen autoritario y sabían hacer las cosas pues con esos métodos, torturan, golpean, en muchos casos siembran pruebas y demás, todo eso está claro. Sin embargo, todo eso no altera, creo yo, los resultados a los que había llegado la investigación en el caso de Iguala. Hoy leía yo a José Elías Romero Apis un texto muy largo en el Excelsior, en donde él, que es un abogado bastante calificado, pues analiza toda esta circunstancia y va diciendo en qué cosas él cree que hay cosas por corregir y en donde lo que realmente está ocurriendo, que es lo que yo creo que es más importante, es una discusión mediática. Es decir, lo que estamos haciendo es viendo de un lado a la PGR y de otro lado a los expertos independientes, peleándose en los medios a ver quién convence más a los mexicanos. Bueno, pues eso tampoco va a llevar a la justicia nunca, ese no es el camino. Perdón, Mario, pero yo creo que aquí insistiría en esto, perdón, hay 2 tesis fundamentales y sería una, esto es producto de la alianza entre el crimen organizado y un gobierno local perredista vinculado con distintas fuerzas, con Nueva Izquierda, con López Obrador en su momento, que no digo que que ellos son los responsables de la masacre, ni que lo ordenaron, sería perverso, sería absurdo decirlo, pero que son los corresponsables de este modelo de degradación, que al gobierno federal se le puede acusar de omisión, de decir no intervinieron a tiempo, tenían la información de que ahí había crimen organizado como hay en muchas partes del país. Y creo, perdón, que hasta allí la acusación es totalmente válida, pero irnos al tema de crimen de Estado, comparando esto con 2 de octubre, Tlatelolco, 10 de junio del 71, uno me parece una aberración histórica. 2, no tienes ninguna prueba, no la tienes de que esto haya existido. En medio todo el tema, insisto, del desaseo y de esta discusión entre PGR y el grupo, creo que es derivado también de que esto se convierte en un tema de orden político de quién gana la discusión y de una enorme torpeza gubernamental pues en donde el manejo. Entregues lo que entregues y demuestres lo que demuestres, aquí no hay nada. Y de estos señores que se quieren quedar todo el tiempo cobrando y cobrando mucho dinero. Y además no importa quién lo entregue. Ya nadie le creemos a nadie. Cada quien trae su bando. Claro, es el GIEI, es la Procuraduría, no importa quién haga el estudio, la verdad es que ya no le creemos a nadie, simplemente porque nadie ha aportado las pruebas necesarias y suficientes. Y ante esta falta de institucionalidad, pues literalmente pudo haber pasado lo que sea. Sí. Ese es un problema muy serio. Pero a ver, aquí no, aquí hay un problema.
Tú no tuviste soldados, no hay ningún ejemplo de soldados que fueron a matar a estudiantes, ni de policías federales que fueron a hacerlo, ni de una colaboración de sectores de inteligencia del Estado para asesinarlos. La vuelta y el salto, ahora sí que como de clavadista, de pasar de que no tienes pruebas a que es un crimen de Estado, es lo que es verdaderamente aberrante. En eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, el daño está hecho, eso me queda claro. Y a nivel internacional, bueno, no solamente el artículo del New York Times, sino el que salió en El País, las declaraciones del propio gobierno de los Estados Unidos de manera oficial de que México se niega a aceptar la verdad, ya son cosas, palabras realmente que van más allá y que también se prenden de algo que es totalmente intangible y probablemente hasta falaz. En ese contexto, pues el daño está hecho y no hay manera de repararlo hacia atrás, ni siquiera diciendo vamos a volver a hacer la investigación o sí tenemos la culpa. No hay para dónde hacerse en este caso. Creo que lo que es muy importante entender en este momento es cómo ha ido cambiando México, ha cambiado el mundo, de las masacres a las que tú te refieres en 68 y 71, en donde el Estado era un Estado autoritario que efectivamente abusaba de las personas, a una circunstancia como la que estamos hoy, donde el Estado mexicano es un Estado muy débil, que no puede imponer el Estado de Derecho en México, aunque quisiera. Y este es el problema de hoy. Esto no significa que la Procuraduría haya hecho bien las cosas. Lo que significa es que el problema es distinto. El Estado en México falla por omisión, como tú decías, por debilidad, y no por exceso, no por fuerza. Muchos activistas de derechos humanos se quedaron con la idea de los años 60 y 70. De hecho, buena parte de los que participan del lado de los padres de familia, pues son militantes de grupos incluso subversivos que siguen pensando como cuando se fundaron en 71 y en consecuencia siguen insistiendo en que fue el Estado. Creo que nosotros deberíamos verlo de una manera un poquito más inteligente, creo yo. Dada la que tenemos enfrente, nuestro problema es un Estado extremadamente débil, en donde el crimen organizado controla zonas enteras, tú decías no solamente en Guerrero, ¿no? En Michoacán, en Tamaulipas, Veracruz. en partes de Veracruz y Estado de México. Y ahí es donde pues tenemos que empezar a resolver las cosas. Entonces, indudablemente el trabajo que ha hecho la Procuraduría no está muy bien hecho, en muchos casos incluso puede estar mal y eso lo tendrá que decidir un juez y no nosotros en televisión, ni el GIEI, ni nadie más. Pero lo que sí podemos nosotros exigir desde ahorita es que pensemos en serio cómo resolver el problema del Estado. Y ese problema se resuelve con leyes mejores como la Fiscalía Independiente, como el sistema anticorrupción, pero también con más recursos. Necesitamos darle más recursos a este sistema si queremos que funcione. Eso, por supuesto, pero también con la voluntad de hacerlo, Macario, porque, Sí, claro. porque jugar otra vez a las apariencias y a ver que creo que lo hago y no lo hago, es algo que no está presente. Y finalmente creo que el otro tema que dentro de este contexto es importante, es dejar de establecer dentro del marco de derechos humanos de estas asociaciones agendas de orden político. O sea, organizaciones de derechos humanos que asuman claramente de lo que se trata en medio de toda la presión política es de tratar de ser lo más objetivo posible y no convertirse en asociaciones que tengan banderas defendiendo a unos frente a otros. Si hay violación de derechos humanos por parte incluso de grupos ligados a movimientos de izquierda, subversivos o llámenle como quieran, revolucionarios, pero que están violando derechos humanos, también tienen que ser sancionados. En eso sería bueno que sí se regresaran a los 70, cuando efectivamente los activistas de derechos humanos eran bastante más objetivos. Creo que desde los años 90, pues la izquierda que perdió el sueño del comunismo se empezó a meter en muchos temas y los encuentra uno ahora en derechos humanos, en cuestiones ambientales y demás, y bueno, pues ahí es donde todo se complica. Con niveles de imparcialidad bastante bajos. Esto es Dinero y Poder. La visita del Papa Francisco a nuestro país fue un catalizador entre la ciudadanía. Sin embargo, para algunos sectores de la sociedad, incluida la Iglesia Católica, no fue fácil debido a los discursos y posturas del jefe del Vaticano. Llamó la atención a obispos, a quienes dijo que no necesitaban ser príncipes, sino una comunidad de testigos del Señor, que no deben corromperse por el materialismo trivial,
también demandó la responsabilidad de los gobernantes, pidió perdón a los indígenas en Chiapas y visitó a presos en Ciudad Juárez. A diferencia de las visitas de Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa Francisco centra sus recorridos en entidades que están enmarcadas por conflictos políticos y sociales, desde la violencia, el narcotráfico, pobreza, el tema de feminicidios. El Papa dijo que la visita a la Ciudad de México pues lo hace porque ahí está la Basílica de Guadalupe y tiene interés en llegar un Papa que sin duda pues representa una ruptura frente a lo que se había tenido por lo menos durante el papado de Benedicto, en donde pues hay que recordar finalmente que se trata de un Papa jesuita, que en ese sentido estamos hablando de alguien mucho más involucrado con los temas, llamémosle, terrenales, no solamente con los problemas propios, digamos, de la Iglesia, sino con temáticas de pobreza, la propia crítica al interior de la Iglesia con respecto a el problema de pederastia por parte de algunos curas y lo que representa esta transformación, digamos, de la relación entre la Iglesia y los problemas concretos, temas de divorcio, de homosexualidad, etcétera, que ahora comienzan a ser ya manejados abiertamente como parte de lo que pues es la relación entre la Iglesia y sus propios fieles en un mundo en donde cada vez más el tema religioso pues tiene aristas muy difíciles de manejar. La relación entre Iglesia y Estado, que en Occidente se separó y se construyó, en otros se construyó de manera diferente a otros, como lo podemos ver en el caso de pues el mundo musulmán, en donde sigue siendo pues parte integral de estos estados con los problemas que conlleva, ¿no? Sí, me parece que, como tú bien decías, siendo jesuita de origen, el Papa tiene una visión más terrenal de las cosas, no solamente de los temas que tú mencionabas, sino también de la política. Los jesuitas tienen más experiencia y más involucramiento en estos asuntos de lo que tienen otras órdenes religiosas o los que son diocesanos. Y esto, pues sí, marca una gran diferencia con Benedicto XVI, que era fundamentalmente, sigue siéndolo, ya no es Papa, pero sigue siéndolo un teólogo de primer nivel, prácticamente sin competencia en ese ámbito, pero pues con una gran dificultad para comunicarse con los demás, para controlar la grilla dentro de la curia en el Vaticano, que debe ser una cosa espectacular, son los que más tiempo llevan en eso, y bueno, 2000 años controlando el negocio, es difícil sacarlos de ahí. Francisco sí está enfrentando esos grupos, no es muy querido hasta donde yo entiendo allá dentro del Vaticano, pero sí es muy querido afuera, precisamente por esta gran habilidad de comunicación que creo que es incluso superior a la que tuvo Juan Pablo II. Juan Pablo lo que pues fue muy importante es que era la primera vez que ocurría algo así, un papa que quería salir y moverse, a lo mejor Juan XXIII se había parecido de alguna manera, pero no tenía este ímpetu que sí tenía Juan Pablo y que estaba concentrado en destruir al bloque soviético. Ahora Francisco no tiene el bloque soviético enfrente, pero tiene esta misma habilidad de comunicarse con la gente y esto lo ha hecho extraordinariamente popular. Vamos a ver cómo se pone aquí en Ecatepec. Van a ser literalmente, creo yo, millones de fieles los que van a estar ahí y en los distintos lugares donde se mueva, pues vamos a ver qué tal se pone. Lo que es verdaderamente increíble es que todavía sigue habiendo esta visión de diferentes personajes en el ámbito político que se tratan de prender a la figura del Papa para una exposición, pues no sé de qué, la verdad, porque el Papa no viene a hablarle directamente a ellos, ni viene a dar un mensaje político bajo las circunstancias en las que vive México. Yo creo que como lo ha hecho el Papa Francisco en muchos otros lados, en varias de sus visitas, inclusive en la reciente que acaba de hacer a Estados Unidos, es hablarle a la gente. Ya eso va a venir a México, va a hablar de la pobreza, le va a hablar a los pobres, le va a hablar a los indígenas, no cabe la menor duda. Pero no le va a hablar a los políticos. Si acaso tiene algún tipo de mensaje, no creo que le vaya a gustar mucho ni a los políticos actuales ni a los anteriores. Y en ese contexto, digo, hemos tenido ya experiencias de esa naturaleza en este México con las visitas de Juan Pablo, en el caso de López Portillo y en el caso de Carlos Salinas. Pues la verdad es que políticamente no les echó la mano ni vino a resolver ningún tipo de problemática. Sí, evidentemente tiene la investidura de un mandatario del Estado Vaticano y como tal hay que darle pues, la recepción tradicional de ese tipo de figuras. Pero su mensaje viene a otra cosa completamente diferente. Sí,
Yo creo que el de los mensajes más importantes no va a ser los mensajes que le dé a los políticos, evidentemente, sino a la propia curia mexicana en términos de los cambios que tienen que hacer para meterse en esta modernidad que él está empujando. Y esto genera también contradicciones importantes que las ha tenido Francisco con la propia, el propio clero en distintos espacios, precisamente por esta visión como jesuita del término de la pobreza, de la modestia, de el recato, digamos, que pues en algunos sectores de la iglesia eran visto como algo pues quizá del pasado, y hemos visto pues también todo un despilfarro de recursos que una vez que entra en el liderazgo del mundo católico la figura de Francisco, estas figuras que pues de alguna manera aparecen como dueñas de poder o de riquezas, simple y sencillamente no son bien vistas por el propio Papa, ¿no? Sí, yo creo que es muy claro, precisamente no viene como jefe de Estado, es jefe de Estado, pero la visita no es de Estado, es una visita pastoral, y lo que está haciendo al interior de las estructuras de la iglesia es notorio incluso en México. No sé si se han dado cuenta que el arzobispo primado, Norberto Rivera, pues está totalmente hecho a un lado, no se ha involucrado en esta visita. Me imagino que tiene que ver con esta recomposición que está haciendo el señor Papa. Es también muy interesante cómo lo que está haciendo al visitar México es llegar al segundo lugar con más católicos en el mundo, es solo comparable con Brasil, y a lo mejor si medimos bien el número de católicos somos más acá que allá. Es muy importante para ellos, para el Vaticano, tratar de ir moviendo la iglesia en una dirección donde pueda tener sentido en el siglo XXI. Esta separación que tú hablabas de iglesia y Estado que se logró en la iglesia católica y no se ha logrado en muchas otras, con el tiempo se ha ido convirtiendo en un espacio ya totalmente laico en muchos lugares. Países como Holanda, Dinamarca, Suecia, Noruega. El propio Estados Unidos. Mismo Estados Unidos tiene una diferencia importante regional con los demás. Sí, efectivamente, pero la iglesia desaparece, ¿no? Es decir, ya la mayor parte de la gente en estos países no tiene creencias que tengan que ver con la religión, ni con la católica, ni con ninguna otra, y creo que el Papa entiende eso y viene pues a reforzar su religión con sus fieles, ¿no? A ver qué puede lograr. Tarea nada fácil, ¿eh? Digo, Sí. si uno analiza la información censal en su aspecto de la pregunta de qué religión tienes, el catolicismo ha perdido una cantidad importantísima. En términos porcentuales, cuando vino el Papa Juan Pablo éramos 92% de católicos en el país, ahorita estamos hablando de apenas 80%, y perder 12 puntos a costa En de... una población que está creciendo, además, un Fundamentalmente montón. frente a ¿Sí? lo que serían las iglesias protestantes, que son aquellas que han tomado Pues un poco una de parte, todo, ¿no? y también los agnósticos, y también mucho es agnóstico, contra ¿no? todos. Y tarea nada fácil también cuando quieres transmitir un aspecto muy fundamental de los jesuitas, que es la educación. Yo creo que otro de los mensajes fundamentales va dirigido a pues, la enorme cantidad de escuelas que tenían y que tienen actualmente los jesuitas, y que tienen una labor social, que es a donde se abocan, pues fundamental en este país. Y que a veces causaron problemas para aquellos que de alguna manera los vieron como una verdadera amenaza. Y el otro elemento que es importante, yo insisto, es el propio Francisco, el Papa Francisco, generando la ruptura con ciertos dogmas propios de la Iglesia. El tema decía yo, del divorcio, la relación con la homosexualidad, con temas que eran tabús, no se tocaban, no era posible ni siquiera hablar de ellos, y se convierten ya en un tema constante. Él los asume directamente, él le entra. Aunque me veas con esos ojos, Macario, creo que es un cambio enorme frente a sectores ultraconservadores que no estarían dispuestos en ningún momento a entrar a ese. Sí, creo que no lo ha hecho con la profundidad que se percibe. No, lo que ocurre es que todas las veces que ha comentado algo son comentarios que son buscapiés nada más. No está tomando postura clara, y mucho menos lo está haciendo de manera formal. Me parece que está midiendo las aguas de en dónde se puede mover y dónde no. Y lo que se hace es meter esos temas a la discusión. Ahí no tengo ninguna duda, pero nada más. En ciertos aspectos sí es muy directo. Una de sus primeras declaraciones respecto, por ejemplo, a los hijos fuera del matrimonio o a mamás divorciadas, es que la iglesia tenía terminantemente prohibido hasta darles la comunión, es ¿quién soy yo
para negarle la comunión a una persona que tiene esta problemática. Sí tiene posturas muy claras y muy definidas en ámbitos que sí eran tabú para la Iglesia desde hace mucho tiempo. Coincido contigo, en algunos otros aspectos no se ha tirado a matar. No es tan fácil, o sea, No, si o sea, cambiar es un una régimen institución político milenaria. resulta complicado. No, esta cosa lleva 2000 años. Exactamente. mano, no es Entonces, fácil, moverse en ¿no? esas aguas, el diálogo, además, el diálogo que ha generado el propio Papa Francisco, por su experiencia además en Argentina, donde tuvo momentos difíciles con otros grupos políticos y con otros grupos también de orden religioso, es importante. Bueno, vamos a ver qué sucede durante la próxima semana. Bueno, esta y la próxima semana. Ernesto Saavedra Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11. Bueno, hoy por única ocasión a las 11 de la noche. Pero bueno, seguimos aquí en Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.